en Providencia. Sí, de hecho la gente va caminando incluso rumbo al metro. Hola, disculpa, ¿sentiste el temblor? No, estábamos en el auto, pero parece que fue fuerte. Parece que fue fuerte. Bueno, fue casi como a 6, ¿o no, Karina? 6,3. 6.7 si no me equivoco. 6,3 ahora. Ah, 6,3. ¿No te han llamado quizás tu familia? Sí, no, sí me llamó mi mamá preocupada porque no sabía dónde estaba. Bueno, acá estoy viva, pero no lo sentí. Pero mi familia está bien, todos, mis amigos también. Listo, muchas gracias, que te vaya muy bien. Vamos a intentar seguir conversando con personas. Hola, disculpa, estamos en vivo. ¿Sintieron el temblor? Sí, me dice, bueno, levanta el brazo solamente. Vamos a intentar seguir conversando con personas, pero claro, tú bien lo destacabas, Karina, ondulación, este movimiento un poco fuerte. 8 segundos, según lo que me comentan algunos amigos, fue lo que duró este temblor. Fue bastante rápido, pensamos que iba a ser mucho más fuerte. Señora, hola, disculpe, no... Vamos a ver si podemos conversar con más personas. Hola, disculpe, ¿sintieron el temblor? ¿Dónde estaban? Sí, claro, estábamos aquí arribita de la torre. Piso 13, ¿cómo se sintió en el piso 13? La verdad que nosotros como chilenos estamos acostumbrados a los temblores. Pero a mí fue una experiencia bien entretenida porque hace tiempo que no sentí un temblor fuerte. O sea, entretenida, así lo definió. ¿Dónde vive usted? Yo vivo fuera en Miami, en la Florida. O sea, ¿que temblores acá? No, aquí se viene a diario, así que no, por lo menos a mí no me dan susto, pero... Chile le dio la bienvenida. De todas maneras, justo llegué hoy día. Allá no tiembla, así que aquí... ¿Y usted también estaba en el piso 13? Estábamos los tres aquí arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese movimiento? ¿Había gente quizás que se asustó? Sí. ¿Algunas personas extranjeras quizás que estaban de turistas? Los extranjeros, en ese edificio hay muchos extranjeros y ellos sí se asustan. Sí, pues, pero los residentes chilenos, aquí, para que nosotros los chilenos nos asustemos, tiene que ser, yo creo, de 6 para arriba, así, recién. ¿Sí bien? Hemos ampliado el rango. ¿Los calmaron, le dijeron tranquilos? No, nosotros sentimos nomás los gritos de afuera, porque estábamos en un departamento adentro, así que no salimos, estábamos en el balcón. Pero ahora, muy normal, lo veo hasta comiéndolo. Claro, relajado. El bajativo. El bajativo del temblor. Bien, muchas gracias. Bien, que les vaya bien. ¿Ven? Esa es la tranquilidad o la normalidad, por así decirlo, Karina, como lo van tomando muchas personas en este sector también, de la comuna de Providencia. Claro, la cultura sísmica es bastante importante. O sea, imagínate, nosotros, que nuestro camarógrafo también, toda su vida viviendo en nuestro país, bueno, yo también, nacido acá en Chile, estamos acostumbrados, entonces seguimos sacando las declaraciones que ustedes recién acabábamos de revisar. Claro. Y íbamos a seguir entrevistando, pero aquí rápidamente también el instinto periodístico también fue incluso poder grabar. Sí, vamos a ampliar la información que entrega Senapred, ahora ya con mayores precisiones. Este sismo lo califican primero como de mediana intensidad y que afectó desde las regiones de Coquimbo hasta la Araucanía. Es muy amplia la zona que sintió el temblor. Eso hay que mencionar también porque imagínense la cantidad de regiones, prácticamente la zona centro y parte del sur. Yo diría la primera parte del sur lo alcanzó a percibir también este sismo y por lo tanto se mantiene este informe del CHOA diciendo que no reúne las características para generar un tsunami, pero ha sido definido como un sismo de mediana intensidad que ha afectado entonces desde la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía con epicentro, para todos los que se vienen sumando recién a nuestra sintonía, en Curicó. En la región del Maule alcanzó 6,3 grados de magnitud, a las 20 horas con 38 minutos y por lo tanto cuando todavía hay luz, ¿no es cierto?, no ha oscurecido, por eso hay muchas personas que vemos ahí en la comuna de Providencia haciendo sus compras navideñas, algunos disfrutando de la tarde en este día viernes. Es un día donde además muchas personas escogen para juntarse, para salir, para hacer las juntas de fin de año de los trabajos, entonces es probable que la gente haya estado además bastante dispersa o en distintos lugares, a lo mejor realizando actividades, pero a lo mejor incluso con reunida la gente de un mismo trabajo, en las mismas oficinas como contaban los entrevistados de Marcos ahí en Providencia, haciendo algún tipo de convivencia de fin de año. Y quienes iban caminando claramente, Marcos, no lo sintieron. A ver si le podemos preguntar a la persona que va con el coche, porque de repente uno tiende a asustarse más cuando tiene guagua, ¿no? Hola, disculpa, ¿sintieron el temblor? Sí. ¿Dónde estamos? Porque te veo que estás en un guagua. Estábamos comiéndonos una hamburguesa en la hamburguesía. Ya, y fue muy fuerte. Sí, nos asustamos, la verdad, estábamos como preparados para cualquier cosa. Pero no se tuvieron que parar.
Siguieron sentados, por lo menos, con la hamburguesa. O sea, quedamos así como en estado de shock. ¿Y las personas que estaban alrededor? La verdad es que estaban bien tranquilos todos, como que estaban todos preparados para ver si es que iba a continuar o no el sismo. Pero muchas personas quizás después del temblor prefirieron pagar, pedir para llevar, salir del lugar, ¿o no? La verdad es que la gente estaba como tranquila, pero todos como en estado muy alerta, porque la verdad es que todos como después empezaron a comentar sobre lo que había ocurrido. ¿Es tu hijo? Sí. Oye, ¿y cómo es la preparación como madre? Porque lo tenías al lado. Lo tenía el papá al lado. Y la verdad es que como que estábamos como ya, si esto continúa, como buscando un plan de acción para evacuar. ¿Tenían cerca la salida quizás? Sí, sí teníamos cerca de la salida. ¿Ventana cerca? Estábamos como con un techo que igual como que después como analizamos la situación y decíamos igual era algo que como que podía caernos encima, entonces como buscar un tipo de operación para poder como sacar a nuestro hijo, que es como lo más importante. Listo, muchas gracias, que te vaya muy bien. Bueno, la cultura sísmica, sí, Karina, hay muchas personas que incluso estaban preparados para lo peor, y no es para menos. O sea, fue bastante fuerte el temblor, entonces muchas personas que ya decidieron que no iba para más, terminaron de comer, ellos por lo menos, y acá los que están realizando compras navideñas siguieron con su vida normal, muchas personas van incluso rumbo hasta el tren subterráneo, hasta el metro, otros van a tomar la locomoción colectiva, en fin, Marco, hay muchas personas que están realizando su vida normal. Aprovecho de contarte que, bueno, estamos recibiendo registros, ¿no es cierto?, de muchas personas que grabaron en sus casas. ¿Cómo habrá sido de intenso el movimiento que las personas que tienen piscina se salía el agua de la piscina? Las que tenían, además, por supuesto, la piscina un poco más llena. Los que tienen la piscina un poco más vacía es más difícil. Pero vean, por favor, este registro. Ahí el agua de la piscina va chocando contra el borde y es lo que se sale, básicamente, en ese lugar. Y, por lo tanto, ahí da cuenta de que es un sismo de mediana intensidad y que se sintió bastante fuerte. Además, los perritos, las mascotas, cuando se agitan, cuando empiezan a ladrar también, es porque el movimiento es quizás más fuerte de lo normal. Y hay algunas señales que indican entonces que ha sido de mediana magnitud, pero que se sintió bastante fuerte. Lo otro es que el otro factor, Marcos, que a veces influye es el sonido, ¿no? Estamos también con Pato Angulo, vamos a la comuna de Santiago. Patricio Angulo nos va a contar cómo lo ha tomado la gente también y si el ruido, en este caso, Pato, fue fundamental también para cómo se percibió. Sí, ¿cómo estás, Karina? Buenas noches. Estamos en el sector de Metro Rondizoni. Mira, vamos a conversar acá con algunas personas que estaban justamente acá, porque acá vemos que hay mucho flujo de personas a la salida del metro, pero hay algunas personas que estaban acá en el exterior. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo sentiste el temblor particularmente acá? Aquí se sintió muy fuerte. Sí, me asusté un poco. Fue como una ola, es que como es un puente aquí en el metro, yo creo que eso fue como lo que hizo que se sintiera como un movimiento, pero fue muy, muy fuerte, como que hasta me mareé en un momento. Pero fue breve igual. ¿Lo asociaste inmediatamente a un sismo o pensaste que podía ser otra cosa? No, al tiro al sismo, sí. Sí, y llamé a mi familia. ¿Estaba acá con alguien más? Con mi compañera, que yo trabajo aquí en el metro. Eso. Claro, acá la particularidad, Karina, es que estamos justamente por abajo, pasa la autopista central. Claro, entonces, el metro además, entonces hay vibraciones y acá puede haber más movimiento. Entonces, en un momento tal vez se pueda generar esa confusión o tal vez genera que sea más flexible acá el pavimento. Yo creo que eso debe haber sido, no sé en verdad, pero se sintió muy fuerte, aparte que como estábamos, yo no estaba en movimiento, entonces... ¿Estaba sentada? Sí, sí, aquí en el metro, eso. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Además, ¿se percataron? Me asustó, alguna gente pues, salieron como corriendo, sí, todos lo sentimos aquí en el metro, ¿no? Como que lo hablamos un poco, porque se sintió muy fuerte. Se pusieron a conversar entre todos. A ver, vamos a ver acá. Para calmarse un poquito, Hola, Pato. ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar un poquito cómo se sintió el sismo? A mí. Pucha, yo pensé que era el niño. No, ¿a ti? Yo estaba guardando las cosas y eso no... Es que me gustan los temblores. Mire. Sí, esa es la verdad. Como que espero que dure más. No, de verdad. Es que me gusta que la tierra se haga sentir. Igual. Eso es lo que pasa. Entonces, algo está reclamando la tierra, pues por eso tembló, se hizo sentir. Por lo menos yo la sentí, creo que ustedes igual. Bueno, y bueno, al menos se sintió un movimiento distinto acá, ¿o no?
Que en una casa, por ejemplo. Sí, ahora sí, literal, así estábamos en las nubes. ¿Y tenía como algún vaivén? Sí, como una ola. Ola. Yo, era como que estábamos en la playa. ¿Para qué queréis mar? Le dije yo. Eso. Bueno, y a ti como te gustan los temblores, tal vez estás más preparada. ¿Te mantienes tranquila? Bueno, me preocupo más por mi vieja que está en la casa. Ella le tiene terror. ¿Puedo hablar con ella? Ella me llamó. Yo no quise llamarla porque como que colapsan las líneas, todos se vuelven locos, entonces... Pero yo no encontré que fue tanto. ¿Fue muy fuerte? Sí, es que hay algunas personas que lo han sentido, al menos dicen sentirlo más fuerte. ¿De cuánto? 6.3 en el epicentro, hasta ahora, pero Hace rato que no había. Epicentro. en el Maule. El Maule. Ah, es para el sur. Sí. Vamos qué a bueno. actualizar la información que entrega el Tren Nos en Estación Central. Dice, informamos que producto del sismo, servicios podrían permanecer detenidos por más tiempo del habitual. Nos mantendremos actualizando la información. Parte de lo que se entrega a esta hora, claro, porque todavía hay muchas personas que están abordando el tren para volver a sus casas después de la jornada laboral, y por lo tanto el tren sigue funcionando a esta hora y es probable que se puedan producir alguna detención y por lo tanto el trayecto que sea más largo de lo habitual en el Tren Nos en Estación Central. Así que parte de la información que se difunde a esta hora por parte de EFE. Pato Angulo, volvemos contigo. Sí, seguimos captando más impresiones. A ver, hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Sintió el temblor? La verdad, estuve ocupado. ¿No lo sintió? No, la verdad. ¿Pero estaba aquí caminando? Exacto, estaba caminando, pero no me di cuenta porque estaba haciendo fuerza. Ya. Entonces no... ¿Y la reacción de acá de las otras personas no le llamó la atención tampoco? No, porque estaba haciendo fuerza, porque estaba llevando un coche que es demasiado pesante, entonces... Pero sí me di cuenta que ellos gritaban, me decían, oye, mira a él. Yo como estaba llevando y estará tonteando, no me di cuenta. Pero dice que ha sido fuerte, porque me llamaron mi familia. ¿Su familia está bien? Gracias a Dios también todos. Pero son extranjeros, ¿no? Exacto. Claro, tal vez acá algo había, pues yo no le dije, como ahorita le digo, no me di cuenta, la verdad. Una percepción a veces distinta en los extranjeros que han llegado acá. No están acostumbrados. Tengo 15 años aquí ya. Ah, ya. Nada más que acostumbrado ya. Y acá aparte de esto que acá se mueve siempre, entonces ya es normal ya. Pero dice que estuvo fuerte, la verdad. Bien, muchas gracias. Bien, mire, a ver, avancemos por allá, Juan. A ver si tenemos allá más gente también que está en el exterior de esta estación de Metro Rondizoni, a ver si es que algunas personas se han percatado, lo han sentido, a ver de qué manera el sismo. Sobre todo puede que hayan sentido mucho más fuerte. ¿Cómo está? Permiso. ¿Sintió el sismo, no? A ver, pero yo voy a acercarme para allá. A ver, quédese por ahí, Juanito, yo me acerco por acá. A ver cómo está la escena. ¿Cómo está? Ay, bien. Pero ha sido muy fuerte el sismo. ¿Fuerte? Sí, parecía que me estaba moviendo todo el piso acá. Ay, Dios mío, me he hecho asustar, que tuve que pararme y dije, ay, Dios mío, ya me empecé a ver, ya parece que el letra se estaba hundiendo. ¿Por qué tan fuerte? ¿Cómo sintió, cómo fue el movimiento? ¿De menos a más o de qué forma? Algo así, como que se movía esto de acá, se movía así. Así. Estamos además en una suerte de plataforma que vibra también por los vehículos, el metro. Sí, por el metro, pero por el puente, se movió así. Y entonces yo me paré y yo agarré acá esto y seguía moviéndose. Parece que se hundía para adentro se hundía. Y de ahí se calmó. ¿Cuál fue la reacción también acá de las personas, de la gente que se percató? La gente se empezó a mover así, pues. Así se movía la gente. Mi hija también de allá venía, asustada, venía de allá, se venía. Y ya, pero ya pasó más bien, gracias a Dios ya pasó. ¿Está más tranquila ahora? Sí, estamos tranquilas, sí. Usted es extranjera, ¿no? Ah, sí, de Perú. Sí, ¿pero cuántos años lleva acá? Año pasado yo vine. Ah, ya, pero no estaba acostumbrada tal vez a temblores. Nunca salí. Y acá hablábamos con otra persona que lleva 15 años y ya está más acostumbrada a los temblores acá en Chile. Ah, no, yo primera vez no, pues... Parece que no se va a acostumbrar nunca. Ayer Perú también así hace, pues bien fuerte. Sí, el temblor así bien fuerte. No, pero acá primera vez que sentía, ha estado bien fuerte. ¿Y pudo hablar con su familia? ¿Su familia está acá también o no? Ah, sí, mi hija. Mi hija también se ha venido asustada, venía a agarrar el toldo. Sí, pues. Me dice, mamá, se va a ir para abajo, para el puente. No, le digo, empezaba a agarrar el puente. Pero ya pasó normal ya. Y ahora lo toma como anécdota, pero en el momento... No, claro, no se desespera, pues. No, sí, se desespera. No, pero ya pasó ya, gracias a Dios, ya pasó. Así que más tranquilo ya. Ya, qué bueno. Sí.
¿Estás más tranquilo? Sí, estamos más tranquilos. Bien, muchas gracias. Que esté bien. Bien, ahí tenemos algunos testimonios ahí de quienes estaban justo acá en el exterior del metro Rondizoni y se han percatado del sismo. Bueno, particularmente lo han sentido más quienes estaban acá sentados, porque las características acá del terreno son distintas. Una suerte de plataforma, un puente, como lo han descrito algunos, y por lo tanto hay quienes primero lo podrían asociado al paso de los vehículos o del mismo tren, del metro, pero ya luego esto fue más sostenido, por lo tanto ahí ya lo asociaron inmediatamente a un sismo. A ver, vamos a movernos por acá, tenemos también más personas, a ver si podemos conversar con ellos, que nos puedan contar cómo sintieron el sismo, si es que están ya más tranquilos. Algunos estaban hablando ahí por teléfono, tal vez contactándose con algunos familiares para ver cómo están ellos. Hola, ¿cómo estás? Oiga, ¿sintió el temblor? Sí. ¿Estaba acá afuera? Estaba acá tomando una taza de té y empezó, sacudió todo esta vaina, todito, fue fuerte. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? No, me levanté y entonces, como esto es abajo, y no pensé que se iba a caer, no sé, pensé, y me iba a correr para allá, pero vi que nadie corrió y me quedé ahí más parado. Pero fue fuerte, sacudió todo esta, bueno, zona fue fuertísimo. Sí, nada más, y calmado ahí nada más. Y lo asoció inmediatamente a un sismo, ¿no? Sí, no, yo acá estoy primera vez en Chile, la primera vez que siento el temblor acá, y fue fuerte. Sí. Bueno, Chile es un país sísmico, no sé si le había comentado. Sí, están, Pero ya más tranquilo. Sí, ya tranquilo ahorita. Ya, pues muchas gracias. No sé si acá habían sentido también el temblor, a ver. Hola. Es que ya algunos se lo toman un poco más como anécdota ya, Karina, se ríen también parte del nerviosismo propio de sismo. Hola, ¿cómo está? Bien, oiga, ¿sintió el temblor? Sí, fue muy fuerte, yo estaba trabajando. ¿Dónde está usted? Allá en el, ¿cómo se llama? Juzgado del crimen. Ah, ya, para ese lado. ¿Está adentro de una casa, de una oficina? Pues estaba dentro de la caseta, estaba tomando cecita. Y empezó ahí mi compañero, el colega, porque soy guardia, el colega dijo, está temblando, y ahí como se movió bien harto el piso. ¿Lo sintió fuerte particularmente? Sí, fuerte. Sí, fue fuerte. Así que vamos a regresar contigo, Pato, pero tenemos información del momento. Marco Orellana nos va a contar lo que está pasando en Providencia, Marco. Sí, esto es muy cercano a lo que es Lyon con Providencia, donde comenzamos este despacho al momento de comenzar el temblor. Esta es una de las salidas del metro, del Paseo Las Palmas, para ser propiamente tal, al frente de los dos caracoles, para que usted se vaya haciendo una idea. En el momento del sismo comenzaron a caer estos escombros de esta construcción. Entonces, por eso es que Seguridad Municipal de la Comuna de Providencia ya realizó el corte respectivo para evitar de que siga desprendiéndose parte de lo que es esta construcción. Esto es justo la vereda en dirección hacia el poniente. Entonces, muchas de las personas quienes van caminando por este punto, van saliendo incluso del metro, de la estación Los Leones, deben transitar un poco por donde van, si me puedes ayudar, Miguel, donde están las motocicletas que instaló la municipalidad, y rodear este kiosco. Afortunadamente no tienen que pasar a la pista en donde transitan vehículos y transitan la locomoción colectiva, afortunadamente, pero llama mucho la atención cómo se caen estos escombros. El sismo fue bastante fuerte para hacer que se desprendieran estos escombros, entonces es bastante llamativo. Ahora, por un tema de precaución, de seguridad, la municipalidad prefiere realizar este corte parcial en lo que es incluso la propia vereda. Vamos a intentar. ¿Por qué se realiza este corte de manera preliminar? Esto es preventivo. Ya va a venir personal de aseo a recoger todo lo que cayó, y en caso de que se sigan desprendiendo más escombros, así evitar que algún peatón sufra algún daño. Pero no es que vaya a caer más. No, es solamente para evitar también que la gente pueda sufrir algún tropiezo o algo con lo que cayó. Listo, porque está un poco peligroso. Claro. Exacto, pero como le digo, ya viene personal de aseo municipal para retirar todo lo que cayó. ¿Ya? ¿Y habrán hecho algún chequeo? Nos explicaba bastante rápido. ¿Habrán hecho algún chequeo, Marco, hacia arriba, de que no se vaya a producir mayores desprendimientos del concreto del edificio, que es lo que estaría cayendo en ese lugar?
Le vamos a preguntar, disculpa, ¿habrán hecho ustedes alguna especie de chequeo quizás para evitar de que siga desprendiéndose algo? Mire, internamente ya se comunicaron con la administración y en primera instancia está acá uno de los locatarios. Entonces ya se está levantando toda la información interna. Sí, ya. Nosotros tenemos que ver acá esto, resguardar el lugar y esperar que no pase nadie para evitar algún daño. Claro. Listo, muchas gracias. Ahora, hay que mencionar... ahí nos explicaba... Que los Dos Caracoles, el edificio Los Dos Caracoles es muy antiguo en Providencia y por lo tanto puede que la fachada haya estado no en las mejores condiciones y por lo tanto cuando se registra este movimiento sísmico se haya ido desprendiendo poco a poco el material, que era lo que veíamos que había en la calle y que hay en este minuto en la calle. Lo que se está tratando de evitar es que las personas que pasan por ese lugar, que es de alto tránsito porque está muy cerca del metro, que pueda caerles algo de este material en la cabeza. Karina, esto no es Los Dos Caracoles, vamos a dejar bastante claro. Pero es que está el letrero esto es ahí mismo. La salida del Paseo Las Palmas. No, Mira. Los Dos Caracoles se está cruzando la calle. Esto se llama Centro Comercial Dos Providencia. Justo es donde está el metro. Toda la razón. Ahí está. Dos Providencia. Sí, ya, ahí está el letrero. Dos Providencia. Entonces, como ahí. para ir... Sí, para ir clarificando un poco en el lugar en el que estamos. Hay muchas personas que incluso llegan a observar lo que acá está ocurriendo, les llama mucho la atención por mucho de que muchos chilenos están acostumbrados a esta cultura sísmica, bien lo conversábamos incluso con algunas personas, pero que se realicen esta clase de desprendimientos, sí, pues. Esto llama mucho la atención. Vamos a intentar conversar con alguno de ellos. Hola, disculpe, estamos en vivo para Chilevisión. ¿Dónde estaba al momento del temblor? Estábamos en el hotel, que queda como a 2 cuadras de acá, y empezó a sonar la aplicación del celular. Y ahí sentimos que se movió un poco y nos asustamos igual, porque no somos de acá de Santiago, somos de Arica. Entonces allá igual el sismo se siente diferente que acá. ¿Y qué le parece que se desprendan partes de edificios? Sabemos que este edificio igual es muy antiguo. Claro, sí, igual complicado, menos mal no pasó a nadie y parece que fue como de alto, o sea, si le hubiera caído a alguien en la cabeza hubiera sido... Afortunadamente no fue así. Afortunadamente no fue así, claro. Y usted que estaba en un hotel, habían personas quizás de nacionalidad extranjera que le llamaban la atención, ¿estaban asustados de ello? Sí, justamente había una familia de Brasil y una familia de Estados Unidos y claro, salimos todos a la puerta y ellos empezaron a preguntar qué estaba pasando porque creo que en Brasil parece que no tiembla, entonces empezaron a preguntar qué estaba pasando y ahí les explicamos. ¿Y ustedes como chilenos le dijeron que esto era normal? Se está moviendo. Se está moviendo, sí, algo normal. Sí. Y se tranquilizaron. Claro, y luego cuando bajamos al hall, porque nosotros estábamos en el 5º piso, cuando bajamos al hall igual habían hartas familias que estaban ahí un poquito asustados. Pero después pasa el susto y todo vuelve a la normalidad. Claro, ya es un ratito nomás el susto y ya después nosotros por lo menos salimos a curiosear a ver qué pasaba. Bien, muchas gracias, que le vaya muy bien y que siga disfrutando su estadía acá en Santiago. El tema es bastante llamativo en que se desprendan esta parte de la cornisa, lo que se logra ver de la construcción de este centro comercial. Son Dos Providencias, así se llama, el centro comercial Los Dos Providencias. Es esto el que da tiene al Paseo de Las Palmas, la salida del metro. Eso, por el metro. Sí, es justo la que tiene salida por el metro. En el centro, entre la vía que va hacia el poniente y la vía que va hacia el oriente por Avenida Providencia y Nueva Providencia propiamente tal. Es harto el material, aunque sea, es material más bien fino, pero igualmente, o sea, no deja de ser el tamaño del concreto que está cayendo en ese lugar. Y por lo tanto, ahí vemos que hubo unos bloques más gruesos que realmente pudieron haber herido a alguna persona, pero al otro lado, por ejemplo, más hacia el lado de la calle, tenemos material que está más granujento y por lo tanto se desperdigó más, pero igualmente puede impactar a alguna persona que pase por el lugar, así que una buena medida que hayan puesto por lo menos esa cinta para aislar el lugar. Ahora la pregunta también es si el mismo edificio, por el contorno, está en la misma situación.
Esperemos que no sea así, porque si no, bueno, otra sería la historia que les estaríamos contando en estos minutos. Afortunadamente, según lo que pudieron destacar incluso desde la Municipalidad de Providencia, el inspector que recién acabábamos de entrevistar hace pocos instantes, nos indicaban de que por lo menos la construcción está bien. Ellos se pusieron en contacto con la administración de este centro comercial y ellos nos indicaban de que no tienen mayores problemas. Es solamente este desprendimiento que da hacia la vía pública, da justamente hasta el paso peatonal, la vereda incluso, en donde pasan muchísimas personas, sobre todo pensando en que este es el acceso, uno de los accesos principales a lo que es la estación de metro Los Leones. Recordemos que acá pasa la línea 1 y también la línea 6 del metro, entonces es bastante concurrida esta estación de metro. Afortunadamente no hay personas heridas, afortunadamente es solamente más bien este desprendimiento un tanto más fino. Eso sí, existe que es más grueso, que es parte un poco de la losa que da justo donde está escrito el nombre de este centro comercial. Si pudiéramos conversar con alguna de las personas que estuvo en el metro, ¿cuándo fue el sismo? Saber si es que se interrumpió el servicio, porque recordemos que hay líneas del metro que son automatizadas, por lo tanto no sabemos si es que tienen algún tipo de respuesta frente a temblores de esta magnitud. Y por lo tanto saber si siguió funcionando igual o se activa algún mecanismo de emergencia que hace que automáticamente se detenga el tren subterráneo, a lo mejor por algunos segundos. No sé si por ahí puede pasar personas que salgan del metro y que pudieras conversar con ellos, ¿no? Sí, de hecho estoy justamente con una... Hola, disculpa, ¿usted venía en el metro, no? Sí. Al momento del temblor, ¿qué pasó en el metro? La gente gritaba, desesperada. ¿Desesperada? Sí. Pero el metro se detuvo. Se detuvo un poco. Pero